Después de largos 24 años, por fin tenemos una secuela de Gladiador, y sorprendentemente para mí, a pesar de la diferencia de tiempo entre un estreno y otro, la segunda película es una continuación directa de lo que es la primera. Tanto así que hay un montón de actores que se repiten el plato retomando sus personajes, y hay otros por ahí que, hay que decirlo, fueron vilmente reemplazados. De todas maneras, la segunda película tiene un montón de flashbacks de la 1 para que vayas recordando qué pasó y entrando en contexto de lo que es toda la historia. No sé en qué plataforma estará Gladiador 1 actualmente, la verdad es que no tengo idea y esto va cambiando siempre, pero lo que sí puedes hacer para recordar la primera es ir a los comentarios más abajo donde te voy a dejar el enlace del resumen que hice. Si ya está listo para seguir con la segunda, vamos con esto que es el resumen de Gladiador 2. Un texto en pantalla nos da contexto sobre lo sucedido entre Gladiador 1 y 2. Y digamos que a pesar de haber una diferencia de 24 años de un estreno al otro, el texto en pantalla habla de que han pasado 16 años desde la muerte de Marco Aurelio, que ocurre en Gladiador 1. En este tiempo el sueño de Roma que tuvo Marco Aurelio y que Máximo quiso hacer prevalecer casi como una última voluntad fue olvidado y ahora el imperio estaba bajo el control, o más bien la tiranía, de los emperadores Gemelo, Geta y Caracalla. Pero su forma de gobernar estaba llevando a la ciudad a una inminente caída. Luego de eso conocemos a Jano, un soldado que vive en Numidia junto a su esposa Arishat, al parecer en paz. Pero eso rápidamente cambia cuando un ejército romano comandado por Marco Acasio llega en varios barcos a atacarlos y en el combate Arishat resulta asesinada por arqueros romanos, y Numidia completamente vencida, con algunos soldados entre los que está Jano capturados y llevados como esclavos. De camino a Roma, en un barco se nos revela a modo de flashback que Jano no nació en Numidia y que llegó allí escapando de otro lugar cuando era tan solo un niño. Y un detalle, pero los capturados llegan al puerto de Ostia, donde Cicerón en la primera película le dijo a Máximo que estaban los soldados que todavía mantenían su lealtad con él. En una pequeña arena, Jano y los otros esclavos son puestos a pelear contra unos babuinos con esteroides. Sí que exageró la gente de efectos especiales con estos babuinos, pero todo esto es una prueba para mostrar a los esclavos frente a traficantes, y Jano, que logra vencer a un feroz mono, es comprado por Macrino. El mismo Macrino lo vuelve a poner a prueba con su ayudante y nota la habilidad de Jano junto a toda su ira. Jano quiere cobrarse venganza de Acasio por la muerte de su esposa y Macrino le promete que, si sigue peleando para él, va a tener su venganza con Acasio. Acasio, que había regresado a Roma y que en su encuentro con los emperadores les pidió un tiempo antes de volver a pelear, porque quería pasar tiempo con su esposa luego de no verla, se nos revela aquí que dicha esposa es Lucila, la hija de Marco Aurelio y hermana de Comodo de la primera película. Jano es llevado por Macrino a una fiesta de un senador de Roma donde Macrino le hace pelear con un campeón de dicho senador, y Jano lo derrota. Geta saluda a Jano por su victoria, pero este recita versos de poesía virgiliana sobre el infierno. Esto intimida a Geta y, evitando que la cosa se ponga peor, Macrino se lleva a su esclavo y le pregunta dónde aprendió esta poesía, comenzando Macrino a sospechar que Jano no es un simple esclavo de Numidia. Esa noche, y a escondidas, Acasio y Lucila se reúnen con Graco, el senador que vimos también en la primera película, y también Thrax, buscando el apoyo del Senado y del pueblo de Roma para derrocar a los emperadores que van a llevar a la ciudad completa a la miseria. Todavía bajo las órdenes y control de Macrino, Jano llega con otros gladiadores a un combate en el Coliseo donde se enfrentan al campeón, quien va mucho mejor armado que el resto y además montando un rinoceronte. Mientras los gladiadores combaten, los emperadores reconocen a Jano como el gladiador poeta, así lo llaman, y repiten la poesía que este recitó. Escuchando esto, Lucila, que reconoce esta poesía y comienza a sospechar que ese gladiador es en realidad Lucio, su hijo. El campeón logra vencer a Jano, pero el público grita en coro ¡Piedad! 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 Por lo que los emperadores ordenan no matarlo. Sin embargo, Jano se rehúsa a aceptar piedad romana y se levanta volviendo a pelear, venciendo ahora al campeón y asesinándolo. Un recuerdo de Lucila nos muestra a modo de flashback que tras la muerte de Comodo, cosa que también pasó en la primera película, ella decidió enviar lejos a Lucio, su hijo, porque al ser el sucesor al trono estaba en peligro porque muchos querían ese lugar, y ella quiso protegerlo sacándolo de Roma. Después de su pelea con el campeón, Jano es visitado por Ravi, un antiguo gladiador y ahora doctor, quien le cura sus heridas de combate y con quien Jano inicia una amistad. Y más tarde esa noche, Lucila visita a Jano en su celda convencida de que este es Lucio, pero Jano, digámoslo ya, mejor dicho, Lucio, la saca de ahí enojado, no solo porque lo envió lejos mientras ella se quedó en Roma viviendo en el lujo y las comodidades, sino que también Lucio vio que Acasio era su esposo y Acasio mató a su esposa, Arishat. A pesar de haber sido rechazada por Lucio, Lucila vuelve con su esposo Acasio, a quien le cuenta que Lucio vive y le pide que lo rescate antes de la batalla para derrocar a los emperadores, porque allí muchos gladiadores van a morir. Pero, y sin que ellos se den cuenta, su conversación es escuchada por una de sus sirvientas. Como parte de los juegos de los emperadores gemelos, el Coliseo se inunda de agua y se realiza una batalla naval en enormes barcos, pero en aguas infestadas de tiburones.
Lucio y su equipo ganan esta batalla, pero en pleno combate, Lucio intenta asesinar a Casio disparando una flecha hacia la zona donde estaban Acacio, Lucila y los propios emperadores, haciendo que estos dejen sus asientos. Después de los juegos de ese día, la sirvienta de Lucila le cuenta el plan que Lucila y Acacio tenían a Thrax, quien a su vez se lo comenta a Macrino. Este plan llega a oídos de los emperadores y esa noche cuando Acacio toma a alguno de sus hombres para liberar a Lucio, son emboscados por soldados del imperio quienes asesinan a los hombres de Acacio y toman a este detenido. Acacio y Lucila son llevados frente a los emperadores donde se les acusa de traición. Caracalla quiere matarlos ahí mismo con una espada, pero Geta lo detiene y le dice que su muerte debe ser pública. Al día siguiente, Ravi le enseña a Lucio el lugar donde yacían los restos de Máximo, un sitio donde los gladiadores enterraban a los rebeldes y en donde vemos las armas y armaduras de Máximo junto a la frase "Lo que hacemos en vida resuena en la eternidad". Como castigo por su traición, Acacio es obligado a pelear en el Coliseo en una lucha en desventaja contra otros 4 hombres, pero así y todo, este logra vencer. Aunque tras ese combate, Lucio es enviado a pelear con él y enceguecido por venganza, Lucio lucha con todo lo que tiene, aun cuando Acacio no quiere por ser el hijo de su esposa Lucila. De hecho, llega un punto donde Acacio suelta sus armas y se arrodilla con una mano en el aire en señal de rendición. Los emperadores ordenan a Lucio ejecutarlo, pero Acacio le dice a Lucio que ama a su madre y a Máximo, quien era el verdadero padre de Lucio. Ante esto, Lucio suelta también sus armas, pero furiosos los emperadores ordenan a sus arqueros disparar y Acacio es asesinado por varias flechas que le impactan. El público presente desaprueba esto, pero los arqueros de los emperadores se giran hacia la gente, apuntándoles en una clara amenaza para que nadie se rebele. Lucio en la arena grita hacia la gente: "Así tratan los emperadores a sus héroes, y si hacen esto con Acacio, ¿cómo creen que los van a tratar a ustedes?". La gente grita y abuchea con fuerza. Macrino nota todo este clima hostil que se va generando y aconseja a los emperadores refugiarse en el palacio. Macrino pasa a hablar con Lucio en su celda a preguntarle por qué no mató a Acacio cuando tuvo la oportunidad, pero Lucio solo le responde que él compró a un gladiador, no a un esclavo que siguiera todas sus órdenes. Macrino dice que el sueño de Roma era una fantasía de un viejo delirante, en referencia a Marco Aurelio, demostrando con ello que Macrino está en contra de lo que Marco Aurelio, Máximo y ahora Lucio querían para Roma. Lucio le pregunta a Macrino quién era antes de convertirse en lo que es hoy y este se niega a revelarle esa información. Afuera del palacio, la gente se comienza a reunir furiosa con los emperadores. Macrino aprovecha este momento de crisis para manipular a ambos emperadores y ponerlos el uno contra el otro. En privado, Macrino le dice a Caracalla que su hermano planea culparlo a él de todo lo que está pasando, por lo que furioso Caracalla va donde Geta y lo ataca con su espada. Pero Macrino pone su mano sobre la de Caracalla y hace que este decapita a Geta. Lucila visita a Lucio en su celda y se reconcilia finalmente con su hijo, revelándole que su padre biológico sí es Máximo. Y por lo mismo, Lucila le regala a Lucio un anillo que era de Máximo y que Marco Aurelio le había regalado a él. En el palacio completamente delirante, Caracalla nombra a su mono Dondus como su cónsul primero y decide nombrar a Macrino como el segundo cónsul. Caracalla deja la sala y cuando se va, Macrino saca la cabeza de Geta que trae en una bolsa, convenciendo al Senado de que fue un acto únicamente de Caracalla. Recordemos nosotros que Macrino ayudó en eso. Y con esto, Macrino convence al Senado de que él es el único capaz de detener a Caracalla, que está totalmente fuera de sus cabales. Pero para ello necesita el apoyo y control del ejército de Roma y en una votación a mano alzada, el Senado le concede todo eso. Antes de su ejecución, Lucila es visitada por Macrino, quien le revela que alguna vez fue esclavo de su padre Marco Aurelio, y por eso hacía todo esto. Además se jacta frente a ella de que fue esclavo y pronto tendrá todo el control de Roma, cuando saque del camino a Caracalla. En su celda, Lucio le pide a Ravi que lleve el anillo que su madre le dio, que alguna vez perteneció a Máximo, pero que también fue de Acacio, y se lo entrega al general Darío en Ostia para que venga a Roma a combatir contra Caracalla y Macrino, buscando establecer una nueva república para Roma. Ravi acepta y así parte en su caballo con el anillo en su poder, habiéndole revelado a Lucio su verdadero nombre: Lucio Ver Aurelio, el príncipe legítimo de Roma. Ravi llega donde Darío con el anillo por la mañana del día siguiente, partiendo Darío su ejército hacia Roma, y en Roma, específicamente en el Coliseo, se preparan los juegos de ese día donde Lucila será ejecutada. Aunque antes de salir, Macrino le comenta a un senador que su plan es que Caracalla ejecute a Lucila. Como todo el pueblo de Roma ama a Lucila, la hija de Marco Aurelio, estos se van a enfurecer con Caracalla y en ese momento Macrino les entregará la cabeza de Caracalla a todo el pueblo, quedándose él como el nuevo emperador de Roma y restaurando el orden, supuestamente. En la celda, Lucio inicia una revuelta donde libera al resto de gladiadores que estaban con él, va hacia la tumba de Máximo y toma sus armas y su armadura para usarla a él y reúne a los otros gladiadores recién liberados, diciéndoles que quien quiera puede unirse a él a luchar por una nueva Roma y por una libertad mucho más allá de estos muros.
Quien no quiera puede volver a su celda, y esto último es una frase casi igual que hace referencia a la que dijo Máximo la noche en que se liberó de las celdas de Próximo en la primera película. Lucio sale a la arena a proteger a su madre de la ejecución, soldados del imperio se forman en círculo rodeándolo, pero los otros gladiadores que están con Lucio salen y se arma una batalla total, donde incluso gente de las graderías pelea con soldados que vigilaban el orden, y entre toda esa locura, un oficial le informa a Macrino que el ejército de Acasio se está reuniendo a las afueras de Roma. Macrino ordena que los detengan en la entrada, asesina cara a cara clavándole una punta metálica por un oído y dispara una flecha que asesina a Lucila, justo cuando Lucio llega con ella. Macrino deja el coliseo escoltado por sus soldados, Lucio sale persiguiéndolo detrás hacia la entrada de Roma, donde ambos quedan en medio de los dos ejércitos. Por un lado los soldados leales al imperio y por el otro el ejército de Acasio, que ahora lidera Darío acompañado de Rabi. Ambos hombres se enfrentan a la vista de todos en un duelo donde en última instancia Lucio sale vencedor. Este le corta una mano a Macrino y luego le hace un corte en el pecho, cayendo Macrino desangrado en agua que se va tiñendo de rojo por toda su sangre. Frente a ambos ejércitos, Lucio habla del sueño de Roma que tuvo alguna vez su abuelo Marco Aurelio y por el cual su padre Máximo había muerto. Y aunque ese sueño se desvaneció con el tiempo, ellos tenían ahora la oportunidad de reconstruirlo. Por eso pregunta: ¿están conmigo? Y los ejércitos de ambos lados responden con fuertes y estruendosos: sí, sí, sí. La última escena de la película muestra a Lucio regresando a un coliseo vacío donde toca una mancha de sangre de su madre en el carruaje donde esta fue asesinada. Lucio luego toma un puñado de tierra del coliseo entre sus dedos, de la misma forma que hacía Máximo, y dice casi para sí mismo: háblame, padre. De esa forma termina la secuela de un clásico como El Gladiador, una película que de hecho yo a esta altura de la vida ya pensaba que no iba a tener jamás una secuela, aunque como dije en el video pasado, este es el año de la secuela y si en algún momento iba a pasar que iba a salir una secuela de Gladiador, tenía que ser este 2024, no podía ser de otra manera. Muchas gracias por haber visto este nuevo video. Si te gustó dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Únete como miembro para ver los nuevos videos antes que todo el resto y sígueme en X, Facebook e Instagram, donde te mantengo al tanto de todas las noticias y novedades del cine y series en general. El día de hoy hay muchas novedades. Liberaron previo a su estreno los primeros 8 minutos de la película Kraven the Hunter, la que yo personalmente espero por fin sea un acierto de Sony en sus películas basadas en personajes de Marvel, porque llevan un intento tras otro y no han tenido éxito. También se conocieron las primeras imágenes de la tercera temporada de Yellow Jacket y se conoció que los desarrolladores de la serie de Harry Potter que se está preparando, se está cocinando ahí a fuego lento en el caldero, tienen en vista el 2027 para estrenar este show. Los resúmenes que quieras que haga escríbelos en comentarios para leerte e ir tomando ideas de ahí. Un abrazo y nos vemos en la próxima.